Hola, ¿qué tal hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Es un gusto saludarles este día de hoy, 25 de noviembre del 2022. Su hermana en Cristo del grupo de oración Los Ángeles de Dios de la parroquia del Sagrado Corazón de Lacey. Hoy en este día, hermanitos, vamos a compartir la lectura del Evangelio de San Lucas, capítulo 21, versículos del 29 al 33. Y empezamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Jesús propuso esta comparación. Fíjense en la higuera y en los demás árboles. Cuando echan los primeros brotes, ustedes saben que el verano ya está cerca. Así también, apenas vean ustedes que suceden las cosas que les dije, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les aseguro que no pasará esta generación hasta que todo eso suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pues bueno, hermanitos, un poquito corta esta lectura, pero algo que realmente nos debe de llevar a meditar y a reflexionar, como lo dice la misma Escritura. En estos últimos días nos ha estado hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo, de esa segunda venida, porque Él ya vino. De esa segunda venida y también de las señales de los últimos tiempos, de las señales, de las cosas que vamos a ver, de las cosas que van a suceder, las cosas que van a pasar. Y curiosamente, en esta lectura, nuevamente les habla o les da una comparación sobre una higuera y los demás árboles también, no nada más la higuera. En pocas palabras, la naturaleza, los árboles, las flores, esas plantas que son perennial, los que usan camotes, los que son de semilla, cómo vuelven a empezar a brotar, ¿verdad? Nos habla que estemos atentos cuando esos primeros brotes sucedan. Dice, ustedes saben que el verano está cerca. Y dice, así también. O sea, nos está dando una comparación por el medio de la naturaleza, de cómo a veces nosotros nos fijamos en esos signos que nos muestra el medio ambiente para saber que ya viene el verano, para saber que ya viene la primavera, para saber que ya viene el otoño, el invierno. Nosotros mismos nos vamos dando cuenta de que ya mero, de que ya está cerca. Cuando viene la primavera ya empiezan a todo el zacatito, las plantas empiezan a retoñar, las flores, los camotitos empiezan a salir esos pequeños brotes de la tierra, la semilla, los pajaritos empiezan a cantar. Entonces nos damos cuenta que ya se acerca la primavera. De igual manera nos está hablando el Señor de que cuando nosotros miremos que suceden todas esas cosas que les dije, ¿a qué cosas se refiere el Señor que nos dijo? Él siempre le mencionaba a sus apóstoles, les hablaba sobre cómo sería esa segunda venida. Y Él les empieza a hablar sobre todas cosas que van a suceder en los últimos tiempos, que va a haber persecuciones, la fe quizás empezará a perder, ya no vamos a tener quizás esa misma libertad que hemos tenido muchos de proclamar nuestra fe, de mostrarla libremente. Las familias, la división, la desintegración de todo eso, muchas cosas en nuestra iglesia que están sucediendo, en nuestros grupos de oración, en todos los movimientos de la iglesia, empezamos a ver divisiones, celos, muchas cosas que se han visto y todavía se siguen viendo a lo largo de los años, pero cosas que, por ejemplo, la destrucción del templo allá de Jerusalén, todo lo que pasó en aquel entonces con la muerte de nuestro Señor, muchas señales, muchas cosas que se han visto. Pero también Él nos dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Van a suceder muchas cosas, pero la palabra de Dios se va a cumplir. ¿Cuál palabra de Dios? Toda la palabra, pero en específico podríamos decir, mirando la comparación que Dios nos da, que se refiere en cuanto a esa segunda venida de nuestro Señor, donde Él va a descender del cielo. Va a venir ya no para llamarnos a la conversión, ya no teniendo o siendo
misericordioso y nunca lo va a dejar de ser, pero nos va a venir a juzgar, nos dice la palabra. Va a venir a juzgar a vivos y a muertos. Va a venir a resucitar toda la creación, a todos aquellos cuerpos y especialmente aquellos que nos dice la misma palabra, los que han cumplido con su palabra, los que han sido justos, los que lo han elegido a Él, los que quizás no se han sentido avergonzados o no por las persecuciones han dado marcha atrás, sino aquellos que han perseverado, aquellos que han sido constantes. Entonces Él nos dejó esa promesa y eso es lo que va a pasar. Todo va a pasar, pero sus palabras, esa segunda venida, esa resurrección de los muertos, todo eso va a pasar. Vamos a llegar a un momento en el cual, si no nos morimos antes de la segunda venida, vamos a estar en presencia del Señor. En algún momento, creamos o no creamos, cuando estemos ahí vamos a creer. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? ¿O a qué nos invita en este día de hoy el Señor? A que reflexionemos, a que meditemos. ¿Qué estamos haciendo nosotros por alcanzar ese reino de Dios? Por permitir que ese rey, Él siempre, desde su venida, de su encarnación, y cuando Él anduvo proclamando la venida del reino de Dios, Él nos mencionaba que el reino de Dios estaba cerca. Y bendito sea Dios que todavía sigue estando cerca, todavía está a nuestra disposición y todavía podemos obtenerlo. ¿Estás vivo? Yo también, gracias a Dios. Entonces podemos alcanzar todavía ese reino, ese reinado que Dios quiere establecer. No nada más en el mundo, pero especialmente en tu corazón, en tu alma, en todo tu ser, que todo tú y yo le pertenezcamos a Dios. Ese es el reino que más Dios anhela, el que más Dios desea. Yo no digo que el de los templos y eso, pero este templo, esta casa, este reinado es el que Dios nos está pidiendo hoy en este día, especialmente que nos acercamos próximamente a esa fecha tan hermosa y gloriosa para todos nosotros los cristianos, ¿verdad? El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, una vez más a recordar, ¿por qué no empezar? ¿Por qué no empezar desde ahorita con esta preparación del Adviento para poder dejar que ese reino se establezca, que reine aquí, que sea Él el centro de mi vida, que sea Él mi todo? Ya no andarnos preocupando que si ya viene, que si no viene, que si mañana cambio, que si el año que viene. No andarnos preocupando, empecemos hoy. Hoy es el día, hoy nos lo dice Él. Y de hecho también aquí en el Salmo del día de hoy, que es el Salmo 83, nos dice: qué amables son tus moradas, Señor Sabaoth. Mi alma suspira y hasta languidece por los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne gritan de alegría al Dios que vive. Felices los que habitan en tu casa y se quedarán allí para alabarte. Felices los que ya habitan en la casa del Señor, todos los santos, los ángeles, porque ellos ya están en su presencia, ellos ya están ahí, ellos ya son salvos, por eso son santos. Nosotros todavía estamos en el proceso, pero realmente aquí en el Salmo nos dice: mi alma suspira y hasta languidece por los atrios del Señor. Ese es el anhelo de tu alma, de mi alma. Es ese deseo por las cosas de Dios, ese vacío, ese yo no sé qué que a veces sentimos y que no sabemos cómo expresarlo, cómo decirlo. Es ese deseo del Señor. Es ese, aquí dice, suspira y languidece por los atrios del Señor. Digámosle que sí. Dejémoslo que establezca su morada aquí, para que un día nosotros podamos también establecernos en esos atrios del Señor, en esa morada celestial, en ese cielo, en ese paraíso que Él nos prometió. Yo te dejo con esto en este día de hoy. Que Dios te bendiga y pidámosle a Mamita María que nos ayude a establecer ese reino de nuestro Señor, que nos lleve hacia Él. Bendiciones.